Buenas noches. Seguimos adelante aclarando aquellas inquietudes que nos han llegado una y otra vez a nuestro WhatsApp. Y nos han preguntado con insistencia que habláramos de esa madurez espiritual, de ese crecimiento espiritual. Y algunos nos dicen que cómo hacen que, aunque están en la iglesia, no han visto crecimiento, que como que ellos sienten que no han podido crecer espiritualmente. Otros nos preguntan que cómo hacen para ese crecimiento espiritual, que si es la iglesia o si es la persona la que tiene que tener el crecimiento espiritual. Sobre esto podríamos ir a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante, donde nos dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces mire que aquí Pablo nos está diciendo que a muchos toca seguir hablándoles, dándoles esa vianda, dándoles la lechecita, porque aún no han querido crecer. El crecimiento no dependió de Pablo, no dependió de Apolos, el crecimiento depende de cada uno de nosotros. Lo que pasa en la vida diaria, en la carne, en el cuerpo, es lo mismo, en la parte física, es lo mismo que pasa en la parte espiritual. Cuando son niños, entonces toca cambiarle los pañales, darle los teteros, estar pendientes, que el niño no esté mojadito, que el niño no se vaya a caer. Y lo mismo pasa en la parte espiritual. Es muy triste en las congregaciones tener niños adultos. Son viejos. Y cuando digo viejos, yo no estoy hablando de edad, ni estoy desmeritando a nadie, no. Son viejos en el Evangelio, porque son de las personas que pelean, que llevan tantos años en el Evangelio, pero nunca han crecido, nunca han madurado, nunca se les ha visto ese crecimiento espiritual y nunca han querido pasar de más allá. Son los primeros que llegan, son los últimos que se van en cada reunión, pero son aquellos que nunca participan, nunca sirven, simplemente se conforman con ir, y si les hablan algo diferente es que ya están cambiando la teología y entonces quieren que les den con goterito y que todos se los estén explicando. Y por eso muchas veces se presentan esas divisiones, muchas veces se presentan esas contiendas, y si llega alguien que se le ve el crecimiento espiritual, entonces ya dicen que es que el pastor tiene preferencias, que mire lo que está pasando, y todas esas cosas, y eso se debe a su misma niñez, a esa pataleta que hacen muchas veces. Otro de los problemas que tenemos con esa inmadurez es creer que el Señor le habla a la persona para todo el mundo. Entonces sigue creyendo que es el enviado de Dios, ese mensajero especial para llevar esos recados del Señor. Y no entienden que la palabra les está hablando al corazón para seguir creciendo y para que vayan tomando forma en el Señor. Por eso deberíamos tener cuenta, tener claro, porque acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto no habéis hecho tardos para oír. Estoy leyendo Hebreos capítulo 5, versículo 11. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudamentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, mire que en Hebreos también nos está advirtiendo lo mismo. Seguimos en la misma tónica, seguimos en la misma lucha, seguimos en un mar de conocimientos en mínimo de profundidad y no hemos querido crecer. Y el problema de la persona cuando no quiere crecer, cuando no ha hecho lo que le corresponde para crecer espiritualmente, es que empieza a culpar a otros. Todos tienen la culpa de que él no crezca, pero la persona no acepta que es que no ha querido crecer. Se limitó a asistir. Es un hermoso asistente, pero no es un verdadero discípulo. Y puede conocer de la palabra, pero no la vive, no la practica, sigue en esas contiendas, sigue necesitando que le estén alimentando, y se han hecho tardos para oír. Y una de las cosas tristes es que ve y exhorta a todo el mundo, y todo el mundo es culpable de algo, pero no se da cuenta que la palabra, el primero que tiene que ministrar, es aquel inmaduro para crecer. Y entonces lo que la palabra le está guiando es a que crezcas, a que busque su madurez, a que escudriñe la palabra, a que la estudie, a que la ponga en práctica, a que dé testimonio, a que viva conforme a los principios de Cristo. Y entonces es el primero que levanta la mano y dice que es cristiano, pero no se ve Cristo por ningún lado. Cristiano es el que vive como Cristo vivió. Y entonces muchas veces dicen, no, entonces me tocaría andar con sandalias y me tocaría andar con túnica. Estamos hablando del corazón que tuvo Cristo, del caminar que tuvo Cristo con respecto a sí mismo y al prójimo. Y lo primero que nos enseñó Cristo fue hacer la voluntad del Padre. Pero si está de terco y está desobediente, ¿cómo me viene a decir que está haciendo la voluntad del Padre? Si está llevando la contraria, si sabe todo, si es el que sabe, si es el que recibe, si es el que... y nunca se deja enseñar, pues nunca va a poder crecer. Entonces, no estamos muy lejos de mirar los niños, su comportamiento, a veces hacen pataletas, a veces son tercos, a esos niños inmaduros que tenemos en la iglesia. Y estoy hablando de las congregaciones en general. A esos niños inmaduros que no necesitan nada de Dios porque ellos para eso tienen su Dios. Y hoy en día hemos visto tanto. Pastor, no se preocupe, yo tengo mi Dios. Y yo siempre les he dicho, Dios quiera que tu Dios y mi Dios sea el mismo. ¿Por qué? Porque arman un Dios a la altura de su mente y de su necesidad. Y eso es inmadurez, eso es rebeldía, y eso es estar en contra de los principios de Dios. Cada uno de nosotros debemos escudriñar la palabra, cada día vivirla, andar en el testimonio y estar siempre dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Y una de las cosas que nos recalca la palabra es esa partecita que nosotros debemos empezar a tomar ya lo sólido. Ya debemos empezar a tomar la palabra en toda su dimensión, a estudiarla, a entenderla, a vivirla, a hacerla nuestra. Porque eso es otra de las cosas que nos ha faltado. Como no necesita de nadie, como no necesita congregarse, como no necesita nada, el Señor se lo da todo, pero hay cosas que son para la iglesia del Señor, y se da en la reunión de los santos. Por eso tenemos que mirar que cada uno de nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, y en esa inmadurez hay personas que llegan a la iglesia pero no llegan a Cristo. Entonces hay personas que aún todavía están, pero pues yo hice una oración de fe, a mí me dijeron que iba a tener nueva naturaleza, yo sigo igual, yo no siento nada,
Sí, yo me emociono y no se dan cuenta de lo que están diciendo muchas veces, no analizan lo que están diciendo y no se dan cuenta de su proceder. Y entonces son los que ven que el otro no ora, son los que ven que están criticando que eso le pasa a usted, porque mire, anda con envidias, anda con orgullo, anda con altivez, y no se miran el corazón, no evalúan su corazón cuánto han crecido en el Señor, y muchas veces ni siquiera han crecido. Sin embargo, cuando se habla de estas cosas de madurez, son los que levantan la mano como si fueran maduros. Y me contaba un pastor amigo, me decía, no, imagínense, yo terminé de predicar y se me acercó un joven y me decía, pastor, yo todo eso ya lo sé, hoy la palabra no me dijo nada. Y él se quedó mirándolo y le dijo, ¿y tú crees que la palabra no te ha dicho nada? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, no, sí, yo eso lo he escuchado, entonces esa palabra yo sé que no era para mí, eso era para fulano que no vino, entonces voy a decirle el mensaje que el Señor le dio? Hermano, si el Señor te ha hablado más de una vez, es para que examines tu corazón, le dijo el pastor. Y ese joven entonces ya salió diciendo que era el que el pastor lo estaba maltratando porque tenía roscas, que eso era porque él no pertenecía a su rosca. Y entonces se quejaba y se lo dijo así ese día, que por qué a él nunca lo había tenido en cuenta y nunca se daba cuenta ni examinaba que era por esa partecita de su inmadurez, que no había querido entender la palabra y que la palabra nunca le ministraba, porque todo lo que escuchaba de parte del Señor ya él lo sabía y había escuchado una mejor prédica y había escuchado mejores cosas y había escuchado. Y es cuando uno dice, bueno, y entonces si tiene mejores cosas, ¿por qué no ha crecido? Porque sigue mostrando su vieja naturaleza, porque sigue haciendo pataletas, porque sigue envidiando a los otros que van pasando al lado y lo van dejando y no se preocupa por aprender. Y entonces yo le decía, pero pastor, ¿y cuando usted dicta el seminario bíblico, él asiste? No. ¿Y cuando usted dicta las enseñanzas, él asiste? No. ¿Y cuando hay algo en la iglesia, él participa? No. Él no viene sino escasamente un domingo al mes. Sin embargo, es de los que siempre está peleando porque él es maduro, porque lleva muchos años en el Evangelio. Qué tristeza, porque es de los que nos está hablando la palabra, de esos niños fluctuantes, de esos niños que van llevando y se van dejando llevar de un lado a otro por doquiera de doctrinas. Hoy escuchan a una prédica, mañana escuchan a otra, y no es que yo esté en contra de las prédicas, no, qué rico que uno se pueda alimentar, pero también que sepa escoger y extraer, pero para aplicar. Hay gente que pone la radio en una emisora cristiana y escucha prédicas las 24 horas. Y uno dice, ¿y de qué les ha servido si siguen lo mismo? Entonces, tengamos muy en cuenta, porque el crecimiento es personal, la madurez se da con ese crecimiento y depende de cada uno de nosotros. A medida que nosotros vamos escudriñando la palabra, a medida que nosotros nos vamos acercando al Señor, a medida que vamos fortaleciendo esa relación con el Señor, pues vamos creciendo y va el Espíritu Santo actuando. Por eso cuando esas personas así dicen que es que no sienten nada, que ellos a veces como que se enfrían, a veces sabe uno que están en la emoción y no están en el Señor. Por eso tengamos mucho cuidado, porque cada uno de nosotros debemos estar en esa unidad con el Señor, pero unidad también en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces cuando tú dices que ya no tienes nada más que aprender, estás diciendo que ya tienes la plenitud de Cristo, pero no se ve por ningún lado. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Yo estoy leyendo Efesios 4, 13 en adelante. Y sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, y que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, mire lo que nos dice la palabra. Cada miembro recibe su crecimiento, cada uno, edificándose en amor. ¿Qué tengo que hacer yo para crecer espiritualmente? Edificarme. Pero es mi responsabilidad, no es responsabilidad de nadie. Es que ese pastor no me hace crecer. No, es que eso no es como si fuera una máquina que fueran estirando. No. Soy yo el que debo preocuparme por mi crecimiento espiritual. Y en esa preocupación entonces está el orar, escudriñar la palabra, el tener esa relación con el Señor, encaminar en sus principios y enseñanzas, en el amor a uno mismo, al prójimo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la disposición de corazón, yo tengo que disponer. Yo sintonizo mi corazón con el Señor, lo dispongo para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra. Por eso, cada uno debemos evaluarnos en ese crecimiento. Cada uno debemos evaluarnos no en el tiempo cronológico de estar en el Evangelio, sino en el tiempo de vivir el Evangelio. Y entonces ahí es donde vamos a ver esa madurez. Y la madurez para llegar al Señor es que cada día somos mejores servidores. Esa es la madurez. Porque entonces, como decía el Señor, ya no estamos para que nos sirvan, sino para servir en humildad. Pero también mucho respeto, mucho cuidado con nuestros maestros. A veces, con todo amor, ellos nos quisieron enseñar lo mejor, pero lo mejor que traían pues no estaba acorde a lo que estaba diciendo la palabra. Entonces, cuando uno empieza a entender la palabra, se da uno cuenta que hubo maestros que con todo amor pues estaban equivocados en algunas cosas. Y no es para criticarlos, es para orar por ellos. Algunos maestros fueron religiosos, entonces ellos enseñaron lo que habían aprendido, pero no habían escudriñado más la palabra, no permitieron más revelación, y entonces pues ellos nos enseñaron, y a veces vemos en la palabra. Entonces también tenemos que entender que hay muchas cosas que nos toca cambiar el switch. Se nos volvió costumbre, se nos volvió algo pues ritual. Resulta que el Señor no es de rituales, pero así lo habían enseñado y así lo hemos enseñado y así seguimos. Entonces vamos a la iglesia porque los domingos toca asistir, pero entre semana ese no es tiempo del Señor y se nos olvida los principios del Señor. Entonces miremos y evaluemos, no seamos niños fluctuantes, no nos separemos del cuerpo, porque eso también es inmadurez. El Señor dijo que tenía su ejército, el Señor dijo que todos éramos parte del cuerpo. Yo no he visto un dedo solo, yo no he visto una mano sola, yo no me imagino un ojo solo. Entonces salió, como los dibujos animados, salió el ojito y se fue caminando a ver dónde se metía. No, así no es. Todos debemos pertenecer a un cuerpo, porque de él nos nutrimos, en él aprendemos. Y es en el cuerpo, es en la reunión de los santos, es en el cuerpo de Cristo donde nosotros no solo recibimos la bendición, sino también la revelación que el Señor nos va dando a nuestro corazón. Por eso, cada día pidámosle al Señor, porque necesitamos esa madurez. Pablo tuvo que exhortar a los corintios, lo hizo con mucho amor, porque cada uno pertenecía a alguien. Y es lo que nos está pasando a los cristianos. Y cuando hablo de cristianos estoy hablando en general. Entonces a veces me dicen, pastor, es que yo soy católico, apostólico, romano, viviendo en Colombia. Los felicito. Pero qué hermoso ser de Cristo.
pastor, es que yo pertenezco a la denominación X, a la denominación Y, de la denominación, y es la iglesia perfecta. El Señor no habla de iglesia, el Señor habla de cuerpo. Y se nos olvida que para el Señor no somos de denominaciones, el Señor no tiene títulos. Para el Señor que examina el corazón, ¿eres de Cristo o no eres de Cristo? Así de sencillito. Somos nosotros los hombres los que hemos puesto tantas cosas alrededor de la palabra y los que hemos puesto tantas trabas alrededor del crecimiento, que hemos sido piedra de tropiezos para otros. Entonces, hasta en las pataletas puede ser tu piedra de tropiezo. Vamos para adelante, vamos a seguir creciendo en el Señor, vamos a tener ese compromiso con el Señor, porque si el Señor ya nos dio todas las herramientas, si el Señor ya nos dio su palabra, si el Señor ya nos entregó el manual de vida, ya el resto es de nosotros, empezando por la decisión que tú debes tomar y de ahí en adelante por el caminar que vas a tener, por el estilo de vida con el que vas a actuar diariamente y con el corazón que vas a tener para el Señor. Por eso el Señor decía, o están conmigo o están contra mí. ¿Qué actitud de corazón tengo yo con respecto al Señor? Entonces, orémosle al Señor y pidámosle que sea Él el que nos dé ese crecimiento espiritual, que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando y que seamos nosotros abriendo nuestro corazón para ir creciendo, para ir cambiando, para no ser fluctuantes, sino ir cambiando conforme a la palabra. Y que ya no necesitemos que nos estén cambiando los pañales. Yo no sé tú qué piensas, pero a mí me parecería terrible, y sé que a todos nos parece terrible que a un niño de 30 años, de 40 años le estén cambiando todavía los pañales. Y a veces espiritualmente eso es lo que toca. Yo no sé cómo te sientes, que a los 40 años te estén cambiando pañales, no sé. Pero espiritualmente a veces eso es lo que pasa. Y a veces dicen, pero pastor, usted se ve tan cansado. Y yo lo estoy hablando en general, no lo estoy hablando en experiencia personal, pero también a todos nos toca. Y cuando uno comenta con los pastores, se comenta esas situaciones. Y yo hablaba con un sacerdote hace unos días y comentábamos esa parte. Decía, mire, a veces sería más fácil cargarlos. ¿Por qué? Porque hoy la gente anda en tantas cosas que lo menos que está es en el Señor. Entonces, orémosle al Señor, pongámonos en las manos, examinémonos y evaluémonos a la estatura de Cristo. El día que creas que no necesitas nada más es porque estás a la estatura de Cristo. Y entonces ya pues estás sobrando en este mundo. Porque si todos los días debemos crecer y el varón perfecto es Cristo y tú ya tienes esa estatura, es porque ya eres un hombre perfecto, una mujer perfecta y ya estás grande para este mundo, sobraste en este mundo. Mientras tanto, sigamos en humildad, sigamos reconociendo que necesitamos cada día al Señor. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios, pero te pedimos, Señor, por todos aquellos, Señor, que en medio de su altivez, en medio de su orgullo, en medio de su corazón sienten que ya no necesitan más del Señor, que ya saben todo, que están prestando un servicio cuando asisten, que creen que están haciendo un favor, o están llenando un puesto, o es para que el pastor vea que hay gente, y esto no es así, Señor Padre misericordioso. Te pido, Señor, por cada uno de mis consiervos, Señor Padre misericordioso, para que podamos sentir, Señor, en nuestro corazón, Padre misericordioso, esa alegría de ver creciendo la grey, Padre misericordioso, como dice tu palabra. Papito Dios, perdónanos, Señor, por ser esos hombres y mujeres fluctuantes, Padre misericordioso. Perdónanos, Señor, porque no hemos crecido conforme a lo que tú has querido, Padre misericordioso, porque sabemos, Señor, que tú siempre nos has querido bendecir, que tu Hijo nos ha querido llenar de su amor, que el Espíritu Santo ha querido que nosotros, Señor, cambiemos nuestro corazón y para eso debemos cambiar nuestra mente. Pero que aún, Señor Padre misericordioso, seguimos en los viejos rudimentos, Señor, y no hemos querido aprender los nuevos rudimentos. Por eso, Padre bueno, permítanos, Señor, que nos examinemos cada uno, como dice Pablo. Asimismo, Padre misericordioso, perdónanos, Señor, si nos hemos puesto de jueces, Señor, porque tú no has nombrado jueces, Señor. El único juez ha sido tu Hijo, Padre misericordioso. Por eso
Perdona a todos y cada uno que han tomado el puesto del Señor y han sido capaces de levantarse en el nombre de tu Hijo a dar palabra, Padre misericordioso, cuando no han sido capaces de dejarse ministrar por ella. Por eso, Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Señor, por todo lo que vienes haciendo con nosotros. Papito Dios, permítenos, Señor Padre misericordioso, ser ese canal de bendición donde podamos aclarar, Señor, las inquietudes, Padre misericordioso, y querer ser respuesta, Señor, a aquellas inquietudes que nos plantean. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos, muchas gracias, y seguimos tratando de contestar las preguntas que ustedes nos hacen y nos han venido haciendo al WhatsApp. Hemos tratado de recogerlas y ir contestándolas como en un tema, porque algunas se repiten, algunas son similares, algunas están preguntando cosas que llevan a lo mismo, y hemos tratado de condensarlas y darles una pequeña respuesta. Esperamos que la respuesta por lo menos nos ayude a crecer en la palabra. Un abrazo, muchas bendiciones y gracias por escribirnos, gracias por estar ahí, y vamos adelante de la mano del Señor y sobre todo creciendo cada día en Él. Buenas noches.